tal? Mi nombre es Iván Carrillo y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de usted. Hace más de 60 años, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos obtuvo la primera imagen de la Tierra desde el espacio. Desde entonces, el estudio de la Tierra es una parte fundamental de la misión de la NASA. Actualmente, unos 16 satélites de observación funcionan en la órbita alrededor de nuestro planeta y brindan información a esta agencia sobre el pulso planetario. Esta, desafortunadamente, no siempre es muy alentadora. La pandemia de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus puede convertirse en uno de los retos más grandes que enfrentará nuestra especie en el siglo XXI, solo detrás del cambio climático. Y como tal, esta contingencia en algunos casos saca lo mejor de los esfuerzos de colaboración y de solidaridad. Veamos una importante aportación de la Universidad de Valencia. Donaciones al personal sanitario y campañas digitales de información son parte de las acciones que libra la Universidad de Valencia en la lucha contra el COVID-19. Actualmente, la Escuela Superior Técnica de Ingeniería, junto a la Facultad de Medicina y Odontología, coordinan la creación de pantallas de protección individual. Estos implementos son fabricados por más de un centenar de voluntarios en impresoras tridimensionales para luego ser entregados de manera gratuita en hospitales valencianos. Por otro lado, las redes sociales de la universidad se han aprovechado para abordar la pandemia en distintas áreas de estudio, desde salud hasta economía. Catedráticos de varias facultades profundizan en el tema como una forma de combatir la desinformación que actualmente inunda el espacio digital. José María Martín Moreno, miembro de la Facultad de Medicina y Odontología, explica que todas estas son iniciativas que parten del conocimiento en salud pública. Y es que la salud pública es una ciencia y un arte que consiste en proteger la salud, promover la salud, prevenir enfermedades a través del conjunto de acciones organizadas de la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo, toda la sociedad en su conjunto, movilizándose a través de cuarentenas positivas, trabajando a distancia, no sobresaturando los servicios sanitarios, siguiendo los protocolos que nos aconsejan las autoridades sanitarias y, sobre todo, no creyendo las falsas noticias. Eso es lo que tenemos que hacer, porque también hay una infodemia. El gobierno español decretó una extensión de la cuarentena hasta el próximo 11 de abril. Hasta entonces, se evaluará si continuar con esta medida, considerada la más efectiva para frenar el contagio masivo en el mundo. México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país 10 mujeres son asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, México, 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. La máxima casa de estudios de ese país, la UNAM, apuesta por atacar el problema desde la educación. La violencia de género es un fenómeno social que ha incrementado paulatinamente. Desde las muertas de Juárez hasta nuestra actualidad, las cifras de mujeres violentadas en múltiples maneras aumentan día tras día. Como resultado de los acuerdos entre el director y las colectivas de la Facultad de Química,
Laura Bejarano y César Torres, integrantes del Centro de Investigaciones de Estudios de Género, CIEG, imparten la asignatura Estudios de Género como parte de la formación profesional de las y los universitarios. El objetivo es aportarle a los estudiantes elementos que les sirvan para pensar su disciplina de otros lugares donde incorporen nuevas perspectivas, ¿no? Que quizás no tenían contempladas, pero que impactan de manera directa en la producción de conocimiento. La facultad no es ajena a estos debates. Sí existían materias en esta área como ciencia y sociedad, psicología del trabajo e historia y filosofía de la química, y entonces justo hacía falta una materia que hablara sobre perspectiva de género, y por eso la creamos, porque como ya comentaba Laura, nos interesa que las y los estudiantes de ciencias exactas vean que también el género impregna su actividad científica. En tiempos donde la violencia marca la cotidianeidad de las mujeres mexicanas, es importante accionar desde la educación y la información. En esta asignatura se abordan conceptos clave como la división sexual del trabajo y violencia, así como ciencia y género, para comprender cómo y por qué emergen los casos de agresión en distintos ámbitos y niveles. Yo creo que la asignatura cumple con un fin que es muy loable, y es hablar del tema, hablar de violencia de género, enunciar lo que está ocurriendo en nuestra universidad y analizar desde las ciencias sociales qué es la violencia de género, qué ocurre con las mujeres, por qué las mujeres y otros sujetos feminizados son más proclives a padecer violencia y qué es lo que podemos hacer también como universidad para enfrentarla. Esta materia optativa cuenta con casi 90 alumnos inscritos, más los oyentes que se suman a ella. A pesar de haber causado revuelo y diferentes opiniones, Laura y César cuentan que los estudios de género han obtenido buen recibimiento por parte de los alumnos, pues las ciencias exactas no son ajenas a los acontecimientos sociales que ocurren cotidianamente. Hay que celebrar que la universidad está haciendo medidas muy puntuales para promover la perspectiva de género. Creo que es crucial que todas las carreras de nuestra universidad tengan estas asignaturas, ya sean como optativas o como obligatorias, pero es importantísimo que las y los estudiantes salgan de esta universidad con una perspectiva de género bien informada y sustentada para crear a profesionistas con valores más anclados. Para TV UNAM, Yadira Miranda. Costa Rica, que en las décadas de los 60, 70 y 80 destacaba por sus altos índices de desnutrición, se convirtió en una de las naciones con altos índices de obesidad. Hoy, el país ocupa la sexta posición en Latinoamérica con el mayor porcentaje de adultos obesos, según datos publicados en el 2018 por la FAO. Conozcamos más detalles. Entonces, ¿qué tenemos? Alimentos y no alimentos. Los alimentos son aquellos productos que son ricos en minerales, en vitaminas, en proteínas, en carbohidratos y grasas saludables, en fibras. Y por otro lado tenemos lo que llamamos la comida chatarra o los ultraprocesados, que son alimentos más bien abundantes en grasas no deseables, en harinas y en azúcares, que por el contrario son dañinos para nuestra salud. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Que están aumentando de forma alarmante los índices de obesidad. Andamos ya cerca del 30% y además no hemos logrado revertir los índices de desnutrición. Eso significa que tenemos que hacer una reflexión a lo interno del sistema alimentario global y a lo interno de nosotros mismos y de nuestras familias acerca de la urgencia de cambiar nuestros hábitos alimentarios. La pandemia de COVID-19 no solamente amenaza nuestra salud, sino también la economía de manera alarmante debido a las medidas de distanciamiento social que están afectando hasta a los más estables. Hace un mes, el estado de California, en los Estados Unidos, por sí mismo gozaba de una de las más robustas economías del mundo. Pero la contingencia amenaza con llevar al desempleo de menos de 4 a 6% para finales del año. Veamos cómo las empresas buscan alternativas. Una visita virtual a las playas de California. Es lo que Adam Dufour ofrece en sus redes sociales desde que la pandemia del nuevo coronavirus forzó la cuarentena obligatoria. Este guía turístico tuvo que despedir a sus 7 empleados y debió estacionar sus autobuses en los que paseaba a cientos de turistas cada día. En una semana como esta, con las vacaciones de primavera empezando, esperaríamos tener a miles de visitantes esta semana. Tengo 7 autobuses, deberíamos operar 7 autobuses diarios, llenos. Nos habíamos preparado para eso, empezando la semana pasada hasta el final de mayo. Estará un poco tranquilo y luego vendrá el verano, cuando viene la mayor cantidad de gente.
Los turistas que visitaron California en 2019 inyectaron más de 145.000 millones de dólares en la economía. Pero el estado ya registra más de 2.200 contagios de COVID-19, 42 de ellos fatales. El gobierno local tuvo que reforzar las medidas de aislamiento luego de que muchos californianos desobedecieran las órdenes de quedarse en casa. Realmente espero que esto traiga mucha alegría a la gente que está en casa. Obviamente nada será igual a la experiencia real, pero simplemente es algo que puedo hacer. Todos están tratando de hacer algo. Esta es mi parte. Si alguien por 30 minutos escapa de lo que es la vida real ahora, la orden de confinamiento permanece sin un final a la vista. Y mientras, Duford seguirá apostando a los encuentros virtuales. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales. Somos NSC Iberoamérica. En noviembre del 2017, Xiaoyi se convertía en el primer robot que superaba los exámenes necesarios para obtener la licenciatura de medicina en China. Un robot dotado de inteligencia artificial que no solo aprobó el examen, sino que obtuvo 456 puntos, 96 puntos sobre la media. Algo que parecía un elemento de una película de ciencia ficción y que el día de hoy se convierte en el gran aliado para que algunos países logren navegar de mejor manera a través de la pandemia de COVID-19. Veamos un ejemplo en Tailandia. Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia. 4 hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros 10 lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos $3,000 a poco más de $9,000, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos. Otro de los elementos clave, pilar también de la cuarta revolución industrial, que ha resultado uno de los más útiles para hacer frente a la epidemia, es la impresión en 3 dimensiones. Lejos de los procesos industrializados y tardados, esta tecnología permite aportaciones ciudadanas a la crisis. Veamos un ejemplo en Costa Rica. La tecnología 3D también es una aliada en la guerra contra el coronavirus. Ingenieros de la Estatal Universidad de Costa Rica están utilizando herramientas tecnológicas para hacerle frente a la pandemia mediante la impresión de protectores faciales de bajo costo para el personal médico del país. Así lo explicó Orlando Arrieta, decano de la Facultad de Ingeniería. Este sería el producto ya acabado, ¿verdad? Que como lo mencionamos antes es un protector facial que lo que buscaría sería proteger al personal sanitario de la caja, ¿verdad? La iniciativa surgió a raíz de una serie de necesidades que se identificaron en los hospitales públicos con motivo del COVID-19. Y este es uno más de los aportes de la Facultad de Ingeniería y de de la Facultad de Ingeniería y de la Universidad de Costa Rica a atender esta crisis sanitaria que está viviendo el país. Costa Rica contabiliza 177 casos de coronavirus y 2 personas fallecidas. El gobierno ha instado a la gente a permanecer en casa para evitar una escalada muy pronunciada de los contagios y ha ordenado el teletrabajo al máximo posible.
Las últimas décadas han registrado una aceleración sin precedentes en la cantidad de especies en peligro de extinción, al grado que la era que vivimos ya se califica como protagonista de una extinción masiva. Pero la educación podría jugar un papel crucial para hacer frente a esta situación, como lo ponen en práctica en África. Ndinofarira kudzidza kuva kana ndikaona mhuka ndogona kana ndikaona munhu akauraya mhuka ndokwanisa kundotiripota kumaticha kana kundoripota kune vakuru vegame park. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en 2018 Colombia contaba con un 27% de población en situación de pobreza. Es decir, generan ingresos mensuales de menos de $60. Sin embargo, la rehabilitación social no es solo una cuestión económica y así lo demuestra el siguiente y multifacético proyecto. La investigación se realizó en la Comuna 4 de Soacha, un municipio aledaño a Bogotá. Esta Comuna 4 es más conocida como Altos de Casuca, un territorio muy particular porque durante muchos años ha sido el receptor de población desplazada más grande del país y actualmente de migración de venezolanos. El proyecto de investigación inicia con la organización SCAP. Iniciamos con ellos haciendo una serie de talleres de encuentros con distintas poblaciones y con cada grupo se hicieron talleres distintos. Un trabajo con la escuelita, un trabajo donde los chicos aprendían a trabajar sobre la fotografía, pero también cómo aprendían a reconocer más el contexto, a reconocerse más como lo que somos y el lugar donde estamos y qué podemos hacer por mejorar. Esto nos llevó a detectar un primer problema de participación, de apatía, pero ¿qué hacemos para solucionar esto? Pues hagamos un festival audiovisual. Y fue una idea que realmente nos puso a hacer un trabajo colectivo y de investigación y acción participativa. Y en ese festival pudimos conectar con más comunidad y con más organizaciones que hacen una presencia importante en el barrio. El Colegio Luis Carlos Galán y Casucarte como un colectivo de jóvenes que vienen haciendo una intervención en el territorio a través del grafiti y del muralismo desde hace varios años. Casucarte empieza en el 2006, acá en el barrio del Arroyo nos reunimos un grupo de jóvenes conocidos desde el Xbox o las máquinas o desde la misma calle. Con esos 15 jóvenes, Casucarte empieza también a hacer sus murales acá en el barrio y a darse a conocer. Con el colegio alternamos los talleres entre talleres de lenguaje audiovisual y temas técnicos netamente, trabajando un poco temas de reflexiones sobre los conflictos en el territorio. Existía un interés por parte de no solamente de los profesores, sino de los jóvenes en el sentido de pensar y repensar los medios de comunicación y el papel que juegan en nuestra sociedad. Nos enseñan como ciertas prácticas que podemos
aplicar tanto para nuestra vida como para distanciarnos de esas cosas que muchas veces nos pueden perjudicar. El encuentro que permitió esta investigación es muy importante para la academia y para la comunidad porque nos quita ese rótulo de académicos y nos pone a trabajar juntos por un proyecto común para construir paz en este país, para construir desarrollo. Por eso echamos manos de la IAP como una herramienta de investigación que nació en Colombia, pero que ha sido muy importante para toda Latinoamérica y que está tan vigente como hace más de 40 años cuando la creó el profesor Orlando Falsborda. Con información de Uniminuto para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Ante la contingencia y las medidas extremas de distanciamiento social por la pandemia por el virus SARS-CoV-2, cualquier industria que requiera de la congregación de grandes grupos de personas está siendo amenazada con la bancarrota. Según las cifras publicadas por The Hollywood Reporter, el cine perderá unos $5,000 millones. Veamos la situación que enfrenta uno de los más emblemáticos circos del mundo. Ante la prohibición de espectáculos y eventos masivos, Cirque du Soleil se ve en crisis y ha tenido que despedir de forma temporal a 4.679 empleados. Además, suspendió 44 espectáculos, todo ello ante la epidemia del COVID-19. Daniel Lamar, presidente del circo, reconocido a nivel global, informó a través de un comunicado dirigido a medios de comunicación y público en general la despedida temporal de los trabajadores. Estamos profundamente tristes por las dramáticas medidas tomadas hoy, ya que el despido temporal incluye a muchas personas dedicadas y trabajadoras. Infortunadamente, esa decisión es nuestra única opción, ya que nos vemos obligados a posicionarnos para lidiar esta tormenta y prepararnos para eventuales reaperturas, se lee en el documento. Entre los espectáculos que ha tenido que suspender se encuentran Michael Jackson One, The Beatles Love, Mystery, Easy Humanity, todos estos en Las Vegas, Nevada, además de Dibujando la Vida en Orlando. Asimismo, han señalado que trabajan en la planificación de las fechas de gira, así como en las ventas de taquilla para los eventos que se llevarán a cabo a finales de año y a principios de 2021, además de esperar la orden de reanudación de actividades para volver a contratar a su personal. Los Juegos Olímpicos que estaban programados para este 2020 en la ciudad de Tokio, Japón, prometían convertirse en uno de los espectáculos más futuristas de la historia, con medallas hechas de residuos electrónicos y pictogramas por primera vez incluyentes. La vanguardia de esta justa deportiva tampoco pudo salvarse de los embates del nuevo coronavirus. Los organizadores de Tokio 2020 confirmaron que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio de 2021, casi un año después de la fecha prevista inicialmente. Así lo anunció el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, poco después de conversar telefónicamente con el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach. La nueva fecha fue propuesta por los organizadores teniendo en cuenta que se quería conceder suficiente tiempo para los preparativos de los atletas, así como que se consideraba preferible que los Juegos tuvieran lugar en un periodo vacacional. La inauguración de los Juegos Olímpicos estaba programada para el 24 de julio de este año, pero el 24 de marzo pasado se anunció que quedaban aplazados a causa de la pandemia de coronavirus, que había obligado a cancelar gran parte de los eventos clasificatorios, a suspender los entrenamientos de los atletas y a restringir los desplazamientos internacionales. Por su parte, los Juegos Paralímpicos comenzarán el 24 de agosto y cerrarán el 5 de septiembre. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, Xinhua, Notimex y Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en www.noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Iván Carrillo y los espero en nuestra próxima emisión.